noches, mi nombre es Carlos Agüero, con esta profesora. Esto es referente a la simulación práctica de laboratorio de comunicaciones analógicas, la práctica número 4, la cual es referente a modulación y demodulaciones PPM y PWM. Vamos a leer brevemente la práctica número 4 y lo que nos piden en cada una de las simulaciones. La práctica consta de 3 simulaciones, donde la primera parte es una modulación PPM y PWM. Básicamente abrimos el Proteo, ya lo tenemos aquí abierto y vemos el circuito. Vamos a ver cómo se comporta esto. Antes de nada es importante saber teóricamente cómo se debe comportar dicho circuito. Vamos a ver qué como tal, primeramente el diagrama que se nos facilitó en la práctica en el portal de Sayas, lo verificamos, leemos bien lo que nos pide. Se ve, fijándonos en el diagrama, primeramente vemos las entradas de nuestros integrados y cómo se va a comportar directamente en el diagrama. Nos damos cuenta que tenemos una salida de una señal PWM y otra señal PPM. Ahora, ya leído esto, pasamos en conjunto con el dominio de la teoría, que es sumamente importante saber qué significa una señal PPM, que es una señal por pulsos, una señal por posición de pulsos. Disculpe la molestia y que titubeé. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la frecuencia va a ser la misma, la amplitud va a ser la misma. Es decir, en otras maneras, el ancho de la señal va a ser la misma, lo único que va a variar es la posición en el tiempo que ésta se rige. Es decir, la posición puede ser diferente, pero la amplitud va a ser fija y la frecuencia va a ser fija. En cambio, una PWM es referente a la posición por ancho de banda a referencia o ancho modulado. ¿Qué quiere decir esto? En este caso nosotros vamos a determinar, o ¿para qué sirve esto? Vamos a determinar cuánto dura esta señal en un estado lógico alto. ¿A qué quiero yo decir con esto? Si nosotros nos vamos a dar una comunicación digital donde los valores son entre 1 y 0, un estado alto y un estado bajo, una comunicación digital, damos a entender que cuando el circuito se encuentra en alto o la carga está en alto, él va a arrojar, gráficamente se va a ver un pico alto. Entonces este tipo de modulación sirve para ver cuánto tarda este circuito o este tiempo en alto y ver cuánto tarda en bajar en sí. Es sumamente sencillo, es basarse en el alto, ver cuánto dura y listo, y ver cómo y esto es referente porque esto ayuda básicamente a las cargas que interactúan en el circuito como tal, y sirve para todo eso. Ahora bien, pasamos directamente con el circuito, enfocamos el Proteo. Ya sabemos que nuestra señal PPM está directamente a el A del osciloscopio. Montamos el osciloscopio, que sería este punto que está acá, y correspondiente el B, que es a la señal PWM, viene directamente hacia acá, salida del integrado, es esta que está acá. Ahora corremos nuestro circuito, que ya todo está configurado de cierta manera. Vamos en debug, vamos en el osciloscopio, paramos. De cierta manera vamos a encontrar aquí que se ve directamente, no de la mejor manera, pero se logra visualizar, donde el canal A nos muestra nuestra señal PPM. Se puede observar que el ancho de las señales son directamente iguales, pero te puede variar. Exactamente que esté aquí no significa que vaya a estar directamente a la misma distancia la próxima señal que vamos a ver. Por lo tanto, la señal PWM mostrada en azul por el canal B muestra el alto, muestra cuánto dura en sí. Ahí también salen los segundos, que los vamos a marcar aquí, directamente aquí. En eso se basa una señal PWM como tal, por lo que se puede observar cuál es su funcionamiento. Vamos a dar otro salto para ver si podemos observar. Va variando las posiciones como tal mediante vaya pasando el tiempo.
Y eso es básicamente la simulación número 1 de nuestra práctica como tal. Ver cómo se comporta una señal PPM y ver cómo se comporta una señal PWM. Destacando, muy importante, que si nosotros variamos la frecuencia tanto en la señal PPM como en la PWM, esta no va a variar, ya lo dije anteriormente. Para la señal PPM la frecuencia y la amplitud va a ser siempre la misma, por lo tanto lo único que va a variar va a ser su posición. Ahora bien, nos damos cuenta que el circuito tiene unos potenciómetros para ver, ajustar, eso es más que todo para facilidad de nosotros para observar lo mostrado en el osciloscopio. Ahora bien, pasamos ahora a la simulación número 2. La simulación número 2 viene referente a los demoduladores PWM como tal. Démonos cuenta que la primera práctica fue sobre nada más modulación PPM y PWM. Mientras tanto que nosotros ahora con la señal PWM la vamos a demodular. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una señal de entrada pasa por un demodulador y esta señal ya anteriormente ha sido modulada, lo que vamos a obtener va a ser nuestra misma señal de entrada. Ahora bien, aquí podemos observar nuestro circuito demodulador. Tenemos una señal que va a modular como tal, va a pasar por el integrado, va a pasar por el demodulador como tal y nos va a arrojar la misma señal. Bien sea la práctica, nos da un circuito demodulador como tal, nos pide también en la práctica saturar el integrado LM1496. Este es un integrado demodulador AM o FM, dependiendo de la configuración que nosotros le vayamos a dar como tal. Ahora, si nosotros corremos esta simulación, ¿qué va a pasar? Primeramente, fijarnos cómo están trabajando nuestros amplificadores. Nuestros amplificadores tienen una configuración. Démonos cuenta que el primer amplificador es un inversor, tiene un potenciómetro, lo cual me va a variar mucho lo que me vaya a dar mi señal en este caso. Por otro lado, el segundo amplificador de dicha rama, haz de cuenta que es un multietapa. Primero viene un inversor, después me vuelve a invertir mi señal, o sea, la señal que primeramente fue desfasada con una ganancia que va a depender de mi potenciómetro como tal. Puede ser que no me arroje la ganancia, más que me esté quitando una potencia como tal, me la esté restando. Es una de las cualidades del potenciómetro, dependiendo del porcentaje medio, alto o mínimo del cual esté siendo utilizado. Seguidamente viene otro inversor, este no cuenta con un potenciómetro, y nuestra última etapa sería un seguidor unitario. Lo que va a pasar es que vamos a tener nuestra señal, un tren de pulso como tal. Esta señal va a ser desfasada porque es un inversor, va a ser desfasada 180 grados. Esta misma señal la volvemos a desfasar 180 grados, quedando como nuestra señal original. Ahora lo que vamos a observar es cómo se muestra nuestra señal, en este caso el modulador. Haz de cuenta que después esta señal va a pasar por una serie de filtros, de los cuales, dependiendo de su configuración, pasa bajo, pasa alto, va a trabajar o va a pasar un tipo de frecuencia como tal. Entonces, corremos nuestra simulación, la cual anteriormente fue ya configurada con los datos que se nos emplean o que se nos dio en el laboratorio, y vamos a observar lo que nos arroja. Ok, ya con lo explicado anteriormente, vamos a enfocarnos ahora como tal en nuestro osciloscopio. Ahora, ¿qué se quiere llegar a entender? Esta primeramente es nuestra señal de entrada, nuestro tren de pulso, el cual
haz de cuenta que es una señal PPM. ¿Por qué es una PPM como tal? ¿O por qué yo me atrevo a decir que es una PPM o PWM? Haz de cuenta que primeramente no está cambiando la frecuencia ni ancho de banda en ese intervalo del tiempo. La posición puede que cambie dependiendo de cómo se vea en el transcurso del tiempo, puede variar y puede que no sea la misma. Pero ahora bien, si nos fijamos en la franja azul, la cual corresponde a nuestra señal PWM demodulada como tal, nos va a arrojar nuestra señal original. Ahora, ¿qué corresponde nuestro canal 3 en este caso? Este canal 3, haz de cuenta que no nos muestra nada, cuando realmente sí nos muestra algo, pero es muy leve. Haz de cuenta que mientras vayamos variando nuestro Ball Division, podemos observar una leve onda senoidal, muy pequeña como tal. Cuando volvemos otra vez a la escala de 2 voltios como tal, podemos observar que no tenemos nada. ¿A qué se quiere referir? Esta es la parte donde nosotros queríamos llegar en la práctica, donde se nos pide a nosotros saturar nuestro integrado como tal. Esos son valores muy mínimos en la escala de los milivoltios. Solamente se puede observar. Haz de cuenta que si nosotros variamos nuestro Ball Division y vamos subiendo en nuestra escala de los milivoltios, se puede observar una leve onda senoidal. En nuestro canal, en nuestro channel azul, es nuestra señal original que está entrando, la cual es una señal PWM que ha sido demodulada, por lo que quiero decir que esta es nuestra señal original. De eso se trata una demodulación. Lo que sale va a ser, independientemente de todos los procesos que haya pasado esta señal, al ser demodulada va a ser nuestra señal original. Dicho esto, concluimos nuestra práctica número 2 y vamos a pasar a nuestra práctica número 3, la cual corresponde nada más a los amplificadores de potencia, BM para BM y para B sub C. Abrimos nuestra tercera simulación. No nos las abre, entonces la exportamos. Volvemos aquí en una práctica ya anteriormente bajada nuestra simulación y ya acomodada. Exportamos la práctica número 3. Un leve error, no nos los muestra. Por lo tanto, lo más prudente es cerrar y volver a abrir nuestro programa como tal. Entonces pausamos el video y ya volvemos. Ok, seguimos ahora con continuamos ahora por el leve inconveniente, abrimos nuestra práctica número 3. Vamos a ver si en estos momentos no ocurre ningún inconveniente. No debería ocurrir, ya que fue restaurado otra vez el programa. Ahora hay un leve problema con la laptop. Esos problemas son comunes, ya son de RAM, son de proceso. Pero bueno. Vamos a cortarlo directamente. Vamos a tener que pausar otra vez. Bueno, reanudamos. Lastimosamente no entiendo qué ocurre con nuestro Proteus en estos momentos. Anteriormente trabajé tranquilamente como dichas simulaciones. No entiendo de por sí se puede observar que anteriormente fue abierto en mis archivos recientes, mis proyectos recientes. Por lo tanto, se debe continuar, lo cual va a ser explicado brevemente, ya sea teóricamente como tal. No nos podemos parar por esto. Se puede observar como damos de cuenta, es casi el mismo sistema, una señal demoduladora como tal. Va a ser una PPM y una PWM. ¿Qué va a pasar ahora? Lo que podemos observar es lo primero, una señal modulada que ha sido demodulada como tal, una señal que ha sido demodulada como tal. Ahora,
vamos a obtener en la gráfica, en el channel 1 se va a observar una señal